estudiando en el libro de Josué. Avanzamos poquito a poco y seguimos en el capítulo 13. El otro día lo empezamos y hoy terminamos el capítulo 13. Y terminamos con los últimos versículos del 29 al 33. Josué 13, del 29 al 33. Dice así el texto: estas son las tierras que Moisés había entregado a la media tribu de Manasés y sus clanes, el territorio que abarca Mahanayín y toda la región de Basán, es decir, todo el reino de Og, incluyendo las 60 poblaciones de Yair, además la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og. Les correspondieron a la mitad de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, según sus clanes. Esta es la herencia que Moisés repartió cuando se encontraba en los llanos de Moab, al otro lado del río Jordán, al este de Jericó. Sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés no le dio tierras por herencia, porque el Señor Dios de Israel es su herencia, tal como Él se lo había prometido. Estos son los versículos sobre los que vamos a meditar esta mañana. Dios indicaba el lugar exacto donde cada tribu debía quedarse, el territorio exacto que cada tribu debía poseer. Y cada tribu era responsable de aplicar los mismos principios que todo Israel había utilizado para poseer la tierra cuando habían hecho las primeras incursiones. Esos mismos principios los utilizaba para quedarse con cada porción que Dios había indicado para cada tribu. De manera que de la misma forma que habían ganado las batallas conjuntas, luego cada tribu iba apoderándose de cada trozo del territorio. Y Dios les iba dando a cada tribu pues el territorio que Dios deseaba para cada uno de ellos. Todo lo que pisaban sus pies, Dios se lo daba. Esa era la promesa. De la misma manera, nosotros, según los principios que Dios nos ha establecido para que poseamos la vida abundante que Cristo Jesús ha ganado en la cruz para cada uno de nosotros, debemos apropiarnos de aquello para lo que Dios en Cristo Jesús desea que poseamos. Todo aquello que Cristo ha ganado para que nosotros vivamos en esas ricas promesas abundantes que Él ha querido para su pueblo. Todo lo que ha querido para la Iglesia y todo lo que quiere para cada uno de nosotros en particular. Esa es la voluntad de Dios. Y lo que Dios tiene para nosotros en Cristo, a veces no lo conseguimos, igual que hemos visto que pasó, por nuestra falta de someternos al plan de Dios en obediencia. ¿Por qué? Porque a veces no nos gusta el territorio que nos ha tocado. El territorio que nos ha tocado, igual que Israel, la tribu, pues ¿os acordáis el otro día que vimos que hubo tribus, Rubén, la media tribu de Manasés, se quisieron quedar a este lado del Jordán, se quedaron con una porción del desierto, en vez de entrar a la otra parte, a la tierra prometida, se prefirieron quedar con parte desértica. No tomaron la parte que Dios tenía para ellos, que era mejor. A veces nosotros pues hacemos igual. La parte que Dios nos ha dado nos parece que no es una parte buena.
Hay un refrán por ahí que dice que el césped del vecino nos parece más verde. Nosotros, como no tenemos césped, pues el piso de enfrente nos parece que es mejor, ¿verdad? Siempre parece que lo que no tenemos quizá sería mejor que lo que nos ha tocado a nosotros. Hay personas que viven vidas solitarias. Son personas que están desilusionadas. Hay personas que por las circunstancias que están viviendo son incapaces de hacer nada bueno para sí mismas o para otros. O, por ejemplo, matrimonios que empezaron con alegría, se casaron con una esperanza de vivir felices. La mayoría de los matrimonios se casan así, a no ser que vayan a la fuerza, ¿no? Pero luego, con el tiempo, han perdido la esperanza, han perdido el gozo, viven en medio del desastre. Hay otras personas que están desesperanzadas porque viven situaciones de enfermedad que les van quitando la ilusión por vivir. Hay personas que no han conseguido tener un hogar, están desamparados. Hay personas que no han conseguido tener el sueño de tener un esposo o una esposa. Hay personas que han perdido a su esposo, han perdido a su esposa, se sienten agobiados quizá por las responsabilidades de su hogar. A través de los años ha aparecido en algunas personas resentimiento contra Dios, porque su vida no es lo que querían, sus sueños eran otros, y las circunstancias que han aparecido en sus vidas les han hecho que crezca algo malo contra Dios, amargura. Estoy hablando de creyentes. No es lo que deseaban tener. Pero mirad lo que dice el versículo 33. Sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés no le dio tierras por herencia, porque el Señor Dios de Israel es su herencia, tal como Él se lo había prometido. Quizá Leví esperaba tener tierras por herencia, igual que cada tribu, ¿no? Todas las tribus tenían por herencia un trozo de tierra que cultivar, sobre tierras sobre las que tener a su ganado, pero Leví no tuvo herencia. Leví tuvo solamente al Señor como herencia. Solamente. ¿Qué os parece esa herencia? Un solamente entre comillas. Deuteronomio 10, 8 al 9 dice lo mismo. Este texto dice igual. Vamos a leerlo para que veamos que esto ya estaba dicho. En aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia, y para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre, como hasta hoy lo hace. Por eso los levitas no tienen patrimonio alguno entre sus hermanos, pues el Señor es su herencia, como Él mismo lo ha declarado. Fijaos, su cometido era llevar el pacto, llevar el arca del pacto, estar en su presencia, ministrar y pronunciar bendiciones en el nombre de Dios, como hasta hoy lo hace. Ese era su cometido. Los levitas no tenían tierra. Era un gran honor. Era una tribu que estaba llamada a una vida de adoración. Le poseían a él. Esa era su herencia. Hay un salmo que dice: hermosa es la heredad que me ha tocado. ¿Cuál es tu herencia? Dios. Me ha gustado mucho la canción que habéis cantado. Él está en su trono, es Isaías 6. Ahí está, en su trono, los serafines están cantando santo, santo. Imaginaos, los serafines no sabemos cómo serán, pero son seres celestiales que, a pesar de ser seres celestiales, dice que se cubren con unas alas, se cubren los pies porque delante de la presencia del Señor están cubriéndose los pies y no cesan de decir santo, santo, santo. Esta mañana en la escuela dominical hablábamos de la santidad de Dios
y están constantemente diciendo santo, santo, santo. Y hablábamos de la diferencia entre lo que nosotros entendemos por santidad y la santidad de Dios. Que esos seres celestiales, digo yo, que solo si nos miraran ya nos fulminarían, cuanto más la presencia de Dios mismo. Y dice que los levitas, la herencia que les tocó fue Dios. ¿Qué has heredado? Dios. Menuda herencia, ¿no? Menuda herencia. He heredado a Dios. Qué herencia más preciosa. Era un gran honor. Era un llamamiento a una vida de adoración. Lo poseían a Él. Porque eso implica que todos los recursos de Dios eran de ellos. Todo lo que Dios tiene era de ellos. Todos sus recursos, todo su poder, todas sus bendiciones eran para ellos. Y a través de ellos pasaban a otros. Porque eso es lo que hemos leído en Deuteronomio. Ellos bendecían a sus hermanos. Eran como un canal. A través de ellos, ellos bendecían a los demás y ellos eran el canal por el cual intercedían por otros. ¿Entendéis? A través de ellos. No podía haber otra cosa. Fuera de ellos no había otro acceso. Eran los sacerdotes los que, a través de ellos, era la adoración. No podía haber una adoración diferente. Eran los elegidos para la adoración. Ninguna relación podía interrumpir la adoración con Dios. Solo a través de los levitas. La comunión era a través de ellos. Él era su herencia. Sus intereses, los intereses de esta tribu, estaban centrados en Dios, en el servicio a Él. Y a Él debían servir sin distraerse con nada. Estaban llamados a ministrar delante de Dios, de día y de noche, a trabajar en el santuario, a interceder por sus hermanos. Y también debían tener una vida de testimonio. No podían vivir de cualquier manera. Su conducta era importantísima. Bendecir el nombre de Dios de día y de noche. Como he dicho, canales de dos direcciones. Llevaban a los otros el conocimiento de Dios y traían la intercesión de otros delante de Dios. Después del servicio en el santuario, llevaban su influencia santificadora, o sea, la presencia del Señor la llevaban consigo. Donde ellos estaban, llevaban la presencia de Dios consigo, delante de los demás. Qué cosa más preciosa, ¿verdad? Porque ellos tenían la comunión con Dios. O sea, su vida se centraba en una vida de adoración, de obra y de testimonio. Eso era, los levitas. El Señor, el Dios de Israel, el Todopoderoso, Él era su herencia. ¿Y sabéis lo que nosotros tenemos como cristianos? Esto mismo. Esto es lo que nosotros tenemos. En Cristo Jesús. Si nosotros tenemos esto en Cristo Jesús, ¿cómo puede haber resentimiento? ¿Cómo puede haber resentimiento? Al contrario, lo que tenemos es una vida llena de oportunidades. Los cristianos tenemos una vida llena de oportunidades. ¿Por qué? Porque todo dolor de cualquier situación que nos ocurra se esfuma cuando sabemos que nosotros somos de Cristo y Cristo es nuestro. Le pertenecemos, somos de Él. Nosotros le pertenecemos, hemos sido comprados por precio, le pertenecemos a Él, no le pertenecemos a nadie más, somos de Él. Si tenemos esto en mente, si lo tenemos siempre en nuestra cabeza, imaginaos qué cosa tan preciosa. Le pertenecemos a Él, somos del Señor. Somos del Señor, sea que vivamos, sea que muramos, sea que enfermemos, sea que seamos pobres, más ricos, más de todo lo que nos pase, le pertenecemos a Él. Él es nuestro Señor. Solo con decirle la palabra Señor. No sé si anoche visteis una película en Antena 3 de los esclavos. ¿La visteis? Los esclavos le decían al
al amo, mi amo. Y el amo, que era un tirano, ¿no? Pues decía, es que me perteneces y hago contigo lo que me da la gana. Pero cuando el amo es como el Señor, qué gozo, qué alegría pertenecerle. Porque la palabra, sabéis que la palabra en griego es esclavo, doulos, esclavo, mucho más fuerte que siervo. Le pertenecemos, somos de Él.